Buenos días, me complace estar aquí con ustedes en esta mañana. Me han asignado hablarles sobre fracturas de clavícula más allá del manejo conservador. Y vamos a ver por qué fracasan algunas cirugías y cómo disminuir esas complicaciones para nosotros intervenir con éxito. Veamos algunos datos interesantes. Las fracturas en la clavícula aproximadamente representan entre un 2.6 y un 10% de todas las fracturas de nuestro cuerpo, teniendo una incidencia anual de unas 29 a 64 casos por cada 100.000 habitantes. Todos sabemos que la mayor parte de las fracturas de clavícula ocurren en su tercio medio, casi un 80%, porque biomecánicamente ese tercio medio es vulnerable. En cuanto a mecanismo, el trauma directo sobre el hombro representa el 87% de las causas, seguido por el trauma directo sobre la clavícula y un muy bajo porcentaje por caídas con la mano en hiperextensión. Este es un tipo de fractura que normalmente la vemos en pacientes jóvenes de alta demanda, activos, y normalmente este tipo de paciente tiene una alta expectativa de recuperación. Tradicionalmente, y aquí hay muchas personas ya con una vasta experiencia en traumatología, sabe que siempre se consideró la fractura de clavícula como el trauma benigno, el trauma que no necesitaba cirugía, el trauma que la clavícula lo importaba era que pegara. Sin embargo, hoy sabemos que si una fractura de clavícula se ha desplazado, el pronóstico puede variar. En ese sentido, siempre consideramos que lo importante era que el hueso pegara, consolidara y punto. Sin embargo, cuando se comenzaron a hacer estudios serios, por ejemplo, Hill en el 97, determinó que en aquellas fracturas de clavícula desplazadas, y esta la palabra desplazado, yo le pido que por favor no se olvide en esta ponencia, que un 15% de esas fracturas desplazadas de clavícula terminaban en una no unión, y un 31% de estos pacientes reportaba resultados insatisfactorios. Después Nowat en el 2005 hizo un estudio prospectivo de 222 pacientes, de los cuales el 42% reportó algún grado de secuela, dolor, debilidad, defecto estético y como les dije anteriormente, siempre se priorizó la consolidación por encima de la función y ya tenemos suficientes estudios que nos dicen a nosotros que no es tan inocuo como pudiera aparentar el tratamiento conservador. Con relación a clasificación, nosotros nos acostumbramos desde siempre con relación a la clasificación de Altman, que simplemente clasificaba por 3/3 y punto. Sin embargo, en traumatología, las clasificaciones tienen que llevarnos a tomar decisiones terapéuticas y sobre todo visualizarnos en el pronóstico. La clasificación de NIR de las fracturas del tercio externo de la clavícula, ojo con las tipo 2 y la tipo 3, por ese trazo medial a los ligamentos que puede conllevar a que haya una pseudoartrosis de la fractura, y esa tipo 3 que donde hay afectación de la articulación acromioclavicular que se puede asociar con conminución, también hay que ponerle atención. La clasificación actualmente más aceptada es la clasificación de Robinson, porque nos va a decir a nosotros qué riesgo tiene esa fractura de no consolidar, y atención con estas fracturas, las dos A2 que son desplazadas y esas 2B1 que tienen un tercer fragmento. Ese tercer fragmento va a determinar muchas cosas. Entonces, ¿por qué fracasan muchos tratamientos de fracturas de clavícula? Primero tenemos que conocer cuáles son los factores de riesgo. Número 1, que no haya contacto entre las corticales. Número 2, que el acortamiento sea mayor de 2 centímetros. Que haya la presencia de conminución o un tercer fragmento. El sexo femenino se asocia también con falla, con alteración en la consolidación, la edad avanzada y finalmente el tabaquismo. Por lo tanto, comprender esos factores nos va a nosotros a decir qué paciente tiene mayor probabilidad de tener una no unión. ¿Cuál es la evidencia? Bueno, que con relación al tratamiento conservador, estudios, ensayos aleatorios por Cox, por Robinson, por McKee, dice que el manejo conservador, la tasa de no unión rondaba entre el 14 y el 16%,
la mala unión asintomática un 10%, y lógicamente que el tratamiento conservador va a tener una recuperación mucho más lenta. La fijación con placa, observen que cómo disminuye drásticamente el porcentaje de no unión, apenas a un 1, un 2%, los puntajes del DASH y del CONSTANT mejoran mucho más rápido, y finalmente eso va a repercutir directamente en la función del paciente. Ahora, criterios, cuándo operar, cuándo no operar. Hay criterios que son absolutos de cirugía. Primero, que la fractura sea una fractura abierta o una fractura con potencial de exposición. Número 2, que el paciente haya tenido una lesión vascular o una lesión nerviosa asociada, que se asocie también esa fractura de clavícula a un hombro flotante o una fractura bilateral, o finalmente aquella fractura que se trató de manera conservadora y que no consolidó, o que esa mala consolidación sea sintomática. Otro aspecto son las indicaciones relativas. Claro está, esas indicaciones relativas con estudios nivel 1 han demostrado que tienen un peso específico en el manejo quirúrgico. Acortamiento mayor de 2 centímetros, que el desplazamiento entre los fragmentos sea mayor de un 100%, o sea que no haya contacto entre las corticales, que haya conminución o la presencia de un tercer fragmento, o aquel paciente joven, de alta demanda, deportista, es un paciente que tiene un criterio relativo de cirugía. Hay un acápite importante, es esa fractura del tercio externo por el compromiso o la potencial lesión de los ligamentos coracoclaviculares, que se pueden asociar hasta un 24, hasta un 44% de pseudoartrosis si están lesionados los ligamentos y si se ha recurrido a un tratamiento conservador. En este caso están indicadas las placas gancho, las placas bloqueadas, las fijaciones coracoclaviculares de manera temporal y las bandas de tensión. Con relación a la placa gancho, todos tenemos que saber que es un implante que se debe de usar temporal, porque es un implante que va a interferir con la abducción completa del hombro. Cuando se compara placas con clavos endomedulares, las placas ofrecen mayor estabilidad rotacional, mayor control de la conminución, hay mayor disección al periósteo, y aunque nosotros no tenemos en nuestro medio el clavo endomedular bloqueado, pero si en algún momento hay que recurrir a un enclavamiento endomedular hasta con un Steinman, es bueno saber que es un procedimiento menos invasivo, menor tasa de infección, ideal para fractura de un trazo único, pero si no es bloqueado el clavo tiene el riesgo de el acortamiento. Los metaanálisis dicen que al final ambos tratamientos pueden tener resultados bastante parecidos. Ahora, ¿cómo disminuimos las complicaciones? Primero, haciendo la indicación correcta. En fractura del tercio externo, es importante hacer la tomografía, siempre cuidar el tejido blando, tener mucho cuidado en la manera de desperiostizar la clavícula. En el tercio medio, desperiostizar en sentido póstero superior, y del tercio interno desperiostizar en sentido supero anterior por el tema de las estructuras que pasan posterior a la clavícula en el tercio interno. Tener mucho cuidado también con el tamaño de los tornillos, tener cuidado también con la broca al momento de perforar la clavícula, y siempre tomar en cuenta también que en muchos pacientes el implante va a provocar irritación. A la hora de hacer el planteamiento preoperatorio, seré súper breve en esto, paciente en silla de playa, tratar de colocar algún resalte en la parte posterior de la escápula para hacer sobresalir un poquito más la clavícula. El abordaje, un abordaje sobre la clavícula, siempre confirmar con brazo en C, con intensificador de imágenes, la reducción anatómica, la longitud de los tornillos, tomando en cuenta que los tornillos no protruyan para que no se asocien después a lesiones del manguito del supraespinoso, rehabilitar temprano y siempre vigilar la consolidación. Presento un par de casos. Este caso es un masculino de 28 años que sufrió un trauma directo del hombro por un accidente de vehículo de motor. Observen esa fractura con un cabalgamiento de cerca de 3 centímetros, más la presencia de un tercer fragmento que requirió la colocación de la placa más un tornillo de compresión intrafragmentaria. Otro caso, un masculino de 32 años, este caso, al igual que el anterior, fue compartido por el doctor Morrobel, 32 años, trauma directo,
sobre el hombro por una caída de una bicicleta. Miren cómo se ha cabalgado la fractura y miren la reducción y la fijación. Un tercer caso, este masculino de 33 años, un accidente automovilístico, trauma torácico, fracturas costales múltiples. Observen esa fractura de clavícula con un tercer fragmento y que fue necesario, además de la placa y los tornillos, colocar un tornillo con presión intrafragmentaria. Posoperatorio al mes, posoperatorio a los 3 meses. Y este es el paciente, cómo quedó. A los 8 meses retiramos la osteosíntesis porque le molestaba y miren la función del paciente. Y la última paciente, y con esto concluyo, es una femenina de 51 años, tuvo una caída desde una escalera y experimentó una fractura del tercio externo con minuta de la clavícula. Colocamos una placa gancho. Aquí tenemos el postoperatorio inmediato, acá tenemos el postoperatorio a los 3 meses y aquí tenemos el postquirúrgico del 4.º mes cuando retiramos la placa gancho y observen la paciente en el día de ayer antes de ella ponerse a hacer sus ejercicios. Para llevar a casa el manejo conservador no sinocuo tiene sus indicaciones y en fracturas desplazadas la no unión puede ser hasta de un 20%. Puede haber una mala unión sintomática hasta un 10%, recordar que la cirugía va a disminuir del 1 a 2% apenas las no uniones, acelerando el retorno funcional y el éxito de esta cirugía, una indicación correcta más una reducción anatómica, una técnica meticulosa, el cuidado de partes blandas y una rehabilitación temprana nos van a aproximar al éxito. Y finalmente, siempre individualizar esas fracturas del tercio externo de clavícula para evitar falta de consolidación y dolor crónico a nivel del hombro. Muchas gracias.